Bienvenidos a un nuevo programa aquí en radiogospa.com en la aventura de la santidad. Soy Blanca Llantada y estamos aquí en este programa para hablaros de la misión del Espíritu Santo. Bueno, como sabéis, hay muchas misiones. En muchas misiones, cuando nosotros hablamos de la palabra misión, quiere decir la necesidad de hacer algo, ¿no? De llevar a cabo un proyecto. Bien. Cuando nosotros decimos cuál es la misión del Espíritu Santo, nosotros si cogemos en el Génesis, en el capítulo 2, en el versículo 7, nos vamos dando cuenta que el Espíritu Santo, desde que aparece también tanto en Génesis en el capítulo 1, versículo 1, ¿no? Que ya nos está hablando de la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Y cómo el Espíritu Santo está presente en la creación. También, si vamos a la segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, y a la primera carta de los Corintios 14, versículo del 32 al 58, o en Hebreos, capítulo 1, versículo 1, Lucas, capítulo 1, versículo 70, o en la segunda de los Reyes, en el capítulo 21, versículo 10, podemos ver cómo no son revelados ni el Hijo ni el Espíritu Santo, sino que el Espíritu Santo habla a través de la boca de los profetas. Habló por boca de los profetas, con lo cual ahí nos va indicando que en ese Antiguo Testamento no estaban revelados ni el Hijo ni el Espíritu Santo, solo estaba revelado Dios Padre, pero era el Espíritu Santo el que hablaba a través de la boca de los profetas. Quizá la misión más importante que tiene el Espíritu Santo es la concepción y el nacimiento del Hijo de Dios. Es la más grande en toda la historia de la creación y la salvación. Al igual que la Eucaristía, es la misa, en la Eucaristía, ¿no? En la misa es el milagro más grande, incluso mayor que el de la creación, ¿no? También una de las misiones más importantes es la que se incluye en esta obra perfecta del Espíritu Santo, la de María. María en su concepción virginal y sobre todo con el nacimiento del Mesías. Daros cuenta de una cosa, ¿no? Cómo prepara a María con su gracia, como primer templo del Espíritu Santo, ¿no? Que acoge al Hijo de Dios, pero sobre todo porque no hay nada impuro que pueda estar en el reino, que pueda entrar en el reino de los cielos, ¿no? No había nada que pudiera ser impuro que estuviera en un seno virginal como Hijo de Dios, mitad hombre, dado por María en ese nacimiento, mitad Dios dado por el Espíritu Santo, la concepción maravillosa de la Inmaculada Concepción, ¿no? Bien, el Espíritu Santo sopla vida primero en Adán, directamente, hace esa intervención directa con Adán. Adán ha sido creado por Dios directamente, pero Dios coge una costilla de Adán para crear a Eva. Adán como criatura original del hombre, Eva como primera mujer, ahí es donde entra el pecado. Y por eso es necesario que por una mujer fuera la salvación, por medio de María. María es la primera criatura como mujer que nace con el pecado, que nace sin pecado original, como una fuerza espiritual que Adán, con los méritos como la madre del Hijo de Dios. Imaginaros la dignidad que tenía María. María, al igual que Eva, por eso la llaman la segunda Eva, nace sin el pecado original. Segunda mujer que nace sin el pecado original. ¿Quiénes son los que nacen sin pecado original? Adán, creado por Dios directamente, pero no es nacido, no es creado del hombre, creado directamente del hombre, sin pecado original, es Eva. Con lo cual, la segunda Eva, que es María, la Virgen María, es la que por una mujer entra el pecado en el mundo y por una mujer viene la redención y la salvación para redimir ese pecado que había entrado, ¿no? Toda esa obra, ese fallo, ese error que cometió Eva alejándose de Dios, ¿no? Y desobedeciendo a Dios. Bien, luego vemos que tiene otra misión y es la misión con Jesús. Es la misión como hombre, se la da María, ¿verdad? Y como Dios es dada por el Espíritu Santo. Es el portador perfecto del Espíritu. Es la misión que Jesús
tiene, con el Espíritu Santo, es una entera actividad de Cristo, que se desarrolla siempre bajo la presencia en la vida del Espíritu Santo. O sea, la manifestación del Espíritu se ve en el río Jordán, en los milagros mesiánicos y sobre todo cuando está destinado a morir. En el momento de su vida, cuando hace su resurrección, la Pascua. En la resurrección le da la vida el Espíritu Santo, ¿no? Ese soplo de vida del Espíritu Santo que resucita como Dios. Bien, el Espíritu Santo tiene otra de las misiones más importantes, fundar la Iglesia Católica, sobre todo para la salvación, abriendo una nueva realidad de salvación. Y así nos lo dice en Juan capítulo 20, versículo del 19 al 22. También tiene una nueva visión el Espíritu Santo en el mundo, ¿no? Primero, estaba presente en la creación y que influía con su presencia. Segundo, con el Mesías, que desciende el Espíritu Santo en la persona de Jesús y es enviado sobre él. Y tercero, el envío del Espíritu Santo al mundo y a sus discípulos, sobre todo con la finalidad de salvar al mundo. Imaginaros si tiene una misión importante. Hay muchas misiones, hay misiones personales, hay misiones, pero la misión del Espíritu Santo, esto es importantísimo para poderlo conocer más como persona. ¿Cuál es la misión que el Espíritu Santo tiene con nosotros? ¿Cuál es la misión que tiene el Espíritu Santo, que tuvo con Jesús, que tuvo en el mundo? ¿Cuál es la intervención que tuvo? Y sobre todo, ¿cuál es la misión del Espíritu Santo en la Iglesia Católica, ¿no? De ministrar esos sacramentos, ¿no? Bien, por el envío del Espíritu Santo y por el Hijo representa el pleno alumbramiento de las fuerzas del Espíritu Santo, que hasta entonces solo estaban concentradas en el hombre, Dios y en el Redentor, pero no en el Espíritu Santo. Se nos va desvelando. En el Antiguo Testamento se nos desvela directamente a Dios Padre. Con la llegada de Jesús ya se nos ha revelado el Hijo y ahora estamos en el tiempo del Espíritu Santo, cuando ya después de la cruz ya se nos es dado el Espíritu Santo. Yo siempre lo digo y siempre lo repetiré, y es: no hay Espíritu Santo sin cruz, con lo cual después tenía que estar esa pasión, ese misterio de la pasión de Cristo, para que se nos fuera dado ese nuevo abogado, ese nuevo consolador. Bien, el Espíritu Santo no se nos es dado hasta que Cristo no fue glorificado. Esto lo dice en Juan capítulo 6, versículo 27. Bien, el Espíritu Santo mantiene viva la Iglesia, es el pleno realizador de la obra de Cristo. Y esto nos lo dice en Juan capítulo 20, versículo 21 y en Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Cómo mantiene viva la Iglesia? El Espíritu Santo hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere, con todas las personas. Escogió a Pedro, pero también escogió a Pablo. Pedro se dedicaba, sobre todo, a convertir a los judíos para la salvación del pueblo. Pero en cambio Pablo iba a los que no eran judíos. Imaginaros, ¿no? ¿Por qué? Porque la salvación no solo viene para el pueblo, sino que está abierta a todo el mundo, ¿no? Está abierta a toda criatura de Dios que quiera salvarse. Por medio de María, pone en comunión con Cristo a los hombres como un objeto de amor benevolente de Dios. Esto nos lo relata en Lucas capítulo 2, versículo 14, y también en el artículo 725 del Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? La primera parte de la misión del Espíritu Santo es enseñarnos todo y sobre todo recordarnos todo lo que Jesús ya nos había enseñado, ¿no? Y de esto nos habla en Juan capítulo 13, versículo 1. Nos enseñarán cosas nuevas, nos recordará todo lo que Jesús nos había dicho, pero también nos enseñará cosas nuevas, con lo cual no nos podemos quedar solo con lo que nos dice la Biblia, sino para eso la Iglesia Católica hace un estudio exhaustivo de las locuciones o de los dictámenes que ha derramado Dios Padre, Jesús o el Espíritu Santo a través de los santos y los doctores de la Iglesia, con lo cual cuando ya están aprobados por la Santa Sede, es un dogma de fe y no puede, o sea, ya está catalogado como dentro de una verdad, ¿no? Está ya dentro del dogma de la fe. Con lo cual, lo que nos enseñan los santos también es un recordatorio y es una enseñanza nueva de cómo vivir en el Espíritu 24 horas al día, 7 días a la semana. Por eso grandes santos como Santa Catalina de Siena, Marian de Belén, San Francisca Javiera del Valle o Beata Elena Guerra, Santa Gemma de Galgani,
Conchita Cabrera de Armida, la beata Conchita Cabrera de Armida, ¿no? Bueno, nos deja tantos y tantos enriquecimientos del Espíritu Santo, que cómo no enseñarnos cosas nuevas, sobre todo para que podamos entender en nuestra mente tan pobre, en una mente humana y racional, en la cual la fe no se puede vivir dentro de la razón, sino que se tiene que bajar al corazón, porque la fe es de amor. Bien, otra de las misiones es el amor. Primera de Juan capítulo 4, versículo del 8 al 16. El primer don que contiene todos los demás, Dios ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Es el amor. El Espíritu Santo, que es el don más grande, que es el primer don del amor. Esto nos lo dice en Romanos capítulo 5, versículo 5, y también en el capítulo 734 del Catecismo de la Iglesia Católica. El amor. Ahí se ven los frutos del Espíritu Santo. El amor. Hay diferentes misiones. Las misiones del Espíritu Santo, pues está en la Iglesia, en el hombre, en Jesús, ¿verdad? Y en la creación de la humanidad. Dice San Basilio Magno, en Liber del Espíritu Santo, que por el Espíritu Santo se nos concede de nuevo la entrada en el paraíso, la posesión del reino de los cielos, la recuperación de la adopción de hijos de Dios, y se nos da la confianza de invocar a Dios como Padre, la participación de la gracia de Cristo y el poder llamar hijos de la luz, el podernos llamar hijos de la luz y el compartir la gloria eterna. Esto es importantísimo. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que el primer sacramento que es instaurado en la Iglesia Católica, como fundación de la Iglesia Católica, como él, el fundador, después de Pentecostés, es el bautismo. Y como bautismo nos convertimos, dejamos de ser criaturas de Dios para convertirnos en hijos de Dios. Y nos convertimos en templos del Espíritu Santo. Con lo cual, siendo templos del Espíritu Santo, podemos ser purificados, porque en el Antiguo Testamento no eran templos del Espíritu Santo. Cuando Jesús llega y nace, no eran templos del Espíritu Santo. Acordaros que el Espíritu Santo hablaba a través de la boca de los profetas, pero no eran templos del Espíritu Santo. Con lo cual, cuando Jesús muere en esa cruz, no solo nos deja la salvación, sino sobre todo la salvación más perfecta, que es el poder purificar nuestra alma como templos del Espíritu Santo con los sacramentos, como un aumento de gracia santificadora para poder llegar a Dios. Imaginaros, ¿no? Como templos del Espíritu Santo. Imaginaros qué misión tan bonita tiene el Espíritu Santo con nosotros. Nuestra misión es la santidad, el poder llegar a ser santos, como Él fue santo. Sobre todo, vivir con la santidad. Eso es lo más importante. La misión de la Iglesia, sobre todo, es complementar la misión de Cristo en la cruz, sobre todo en los sacramentos. Está enviada para anunciar y dar testimonio, para anunciar la verdad y sobre todo para anunciar la salvación. Sobre todo es el misterio y la comunión de la Santísima Trinidad, un misterio con la humanidad, para hacernos santos, para transformar nuestro corazón y nuestra alma, sobre todo para estar con el Creador. Somos santos siendo templos del Espíritu Santo. Somos santos solo con el Espíritu Santo. Por nuestras fuerzas no podemos ser santos. Por nuestra manera humana, racional y por nosotros mismos y nuestros propios méritos no podemos ser santos. En cambio, sí que podemos llegar a ser santos si vivimos con el Espíritu Santo y dejamos que Él haga esa versión de santidad en nosotros mismos. Hasta aquí, queridos hermanos, el programa de hoy de la misión del Espíritu Santo en tu vida. Recuerda, y recuérdalo bien, el Señor te llama con una misión. Esa misión es la santidad. Has nacido con una misión más grande que la que tú crees que es tu trabajo, tu familia o simplemente el llegar a estudiar una carrera. Has llegado para ser santo, para estar con Dios. Esta es la grandeza. Dios te ama tanto que quiere llamarte a ser santo para estar con Él. Hasta aquí, queridos hermanos, un abrazo, muchísimas bendiciones y rezamos por todos vosotros. Estás escuchando en Radio Gospa La aventura de la santidad con Blanca Llantada. radiogospa.com
desde el cielo. Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre, si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas e infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía el que tuerce el sendero. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos, por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Ven Espíritu, ven Espíritu.